Es el 3 de octubre de 1865. En el silencio opresivo del castillo de Chapultepec, un aire denso y cargado con el aroma de la pólvora lejana y la tierra húmeda del valle se cuela por los ventanales. La pluma de Maximiliano de Habsburgo, un hombre de apenas 33 años, flota suspendida sobre un papel que cambiará la historia. Su mirada, de un azul pálido y soñador, se pierde por un instante en la majestuosidad del paisaje mexicano, una tierra que él, en la soledad de su conciencia, afirma amar con una pasión casi mística, una tierra que genuinamente cree estar salvando de sus propios demonios. No es un tirano por naturaleza. Sus manos están más acostumbradas a clasificar especímenes botánicos que a firmar sentencias de muerte. Es un poeta, un arquitecto de utopías europeas trasplantadas a un suelo volcánico y rebelde. Su ideología es la del liberalismo monárquico, esa extraña y frágil convicción de que el progreso, la ciencia y el orden pueden ser impuestos desde la cima de un trono, como una lluvia benévola sobre un campo sediento. Pero más allá de los muros de su palacio de cuento de hadas, el México real sangra, desgarra y resiste. La guerrilla republicana de Benito Juárez, a quienes él y su corte desestiman como simples bandidos, se aferra a la tierra con la tenacidad de las raíces ancestrales. Sus consejeros conservadores, los mismos que lo atrajeron a esta trampa dorada, le susurran veneno al oído. Sus voces como el siseo de una serpiente. Majestad, la clemencia es interpretada como debilidad por esta gente. Se necesita una mano de hierro para civilizar esta nación. Un suspiro profundo, cargado con el peso de un imperio fantasma, escapa de sus labios. La pluma desciende. El sonido de su nombre, Maximiliano, rasgando el papel del decreto negro, es un estallido seco en el sepulcral silencio. Es el sonido de un alma que se parte en dos. En ese instante, el monarca liberal, el botánico soñador, se convierte en un verdugo y una pregunta nace para atormentar a la historia. ¿Cómo un hombre que vino a unir a México con los ideales más progresistas de su tiempo firmó la sentencia de muerte de su propio reinado y la de miles de mexicanos, cegado por una verdad oculta en su propia fe inquebrantable en el progreso? Para comprender la magnitud de esa firma, debemos retroceder en el tiempo, a un México que en 1864 era un caldero hirviendo, una nación fracturada por la herida abierta de la Guerra de Reforma. Imaginen el olor a incienso y a sangre que aún impregnaba las plazas, el eco de los fusilamientos resonando en las paredes de las ciudades. La sociedad estaba brutalmente dividida en una batalla ideológica a muerte. Por un lado, los liberales, liderados por la figura estoica e implacable de Benito Juárez, un indígena zapoteca que encarnaba la voz del pueblo oprimido y que luchaba por una república laica, moderna y soberana. Por el otro, los conservadores, la vieja aristocracia y el alto clero, que añoraban la restauración de 1906, sus privilegios divinos y terrenales, viendo en la monarquía la única salvación contra el caos liberal. Este México, en bancarrota y consumido por el conflicto, se convirtió en el escenario perfecto para las ambiciones imperiales de Napoleón III de Francia. El emperador francés, un maestro de la geopolítica, soñaba con establecer un imperio católico en América, un dique de contención contra el avance imparable de la potencia protestante del norte, los Estados Unidos. Fue entonces cuando los conservadores mexicanos, arquetipos del patriarca sombrío y el juez corrupto, cruzaron el Atlántico para ofrecerle la corona a un archiduque austriaco. Le hablaron a Maximiliano de un pueblo que lo aclamaba, que lo esperaba como un salvador, pintándole un paraíso que solo existía en su desesperada ambición. Y lo que Guzmán descubrió ese día sangriento no solo cambió su destino,
sino el de millones de hispanoamericanos que hoy, siglos después, aún cargan con las complejidades de esa historia. Una historia donde la ideología de la conquista justificó la brutalidad más inimaginable. Si sientes la llamada de la verdad, si anhelas desenterrar los secretos que nos definen y entender profundamente nuestras raíces, dale me gusta y suscríbete. Lo que viene te hará reflexionar sobre por qué somos como somos y cómo las decisiones de hace siglos, impulsadas por creencias inquebrantables, aún resuenan en nuestra identidad colectiva. Maximiliano, al aceptar el trono, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de un profundo sentido del deber histórico. Su cosmovisión, forjada en las cortes ilustradas de Viena, le dictaba que su misión era trascendental, llevar la luz de la modernidad europea a un continente que él percibía como sumido en la anarquía y la superstición. El choque de mundos fue inmediato y total desde el momento en que sus pies tocaron el puerto de Veracruz. El aire salado y húmedo del trópico, tan distinto a la brisa alpina de sus palacios, pareció anticipar la sofocante realidad que le esperaba. Llegó con un equipaje lleno de ideales liberales genuinos, una mentalidad que desconcertó y enfureció a quienes lo habían traído. Para horror de sus aliados conservadores, una de sus primeras acciones fue ratificar las leyes de reforma de Juárez, incluyendo la reforma agraria y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En su mente, estaba siendo un monarca justo y progresista, un verdadero padre para su pueblo. Estableció la libertad de culto, planeó una monarquía constitucional y soñó con llenar los salones de Chapultepec con científicos y artistas, no con generales y obispos. Creía, con una ingenuidad casi infantil, que su nobleza de sangre y la pureza de sus intenciones serían suficientes para ganarse el corazón de México. Su ideología no le permitía concebir que un pueblo pudiera preferir su propia soberanía, aunque fuera caótica, a un orden impuesto por un príncipe extranjero. Pero la realidad mexicana era una bestia indomable que no se dejaba seducir por modales europeos. Chocó violentamente contra dos frentes implacables. Por un lado, sus patrocinadores conservadores que se sintieron profundamente traicionados, viéndolo no como un restaurador del viejo orden, sino como un liberal con corona. Por otro, los republicanos de Juárez, movidos por una ideología nacionalista inquebrantable, que lo veían exactamente como lo que era, la elegante marioneta de una invasión extranjera. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. En los pasillos del palacio, el murmullo de las intrigas se mezclaba con el aroma de los lirios que Carlota, su esposa, hacía traer para embellecer sus salones. Maximiliano se sentía cada vez más aislado, un náufrago en una isla de oro. El punto de no retorno, el momento en que su sueño se convirtió en una pesadilla de la que no podría despertar, llegó en 1865. Al otro lado de la frontera, una tormenta geopolítica había llegado a su fin. La guerra civil estadounidense había terminado y Washington, con un ejército veterano y poderoso, dejó clara su postura. No tolerarían un imperio europeo en su patio trasero. La doctrina Monroe se convirtió en una amenaza tangible. Napoleón III, el gran titiritero, sintió la presión. Sus intereses en Europa eran más urgentes y la aventura mexicana se había vuelto demasiado costosa en sangre y oro. Con la frialdad de un jugador de ajedrez que sacrifica un peón, retiró sus tropas, abandonando a su marioneta a su suerte. De repente, Maximiliano se encontró solo, un emperador sin el ejército que lo sostenía, gobernando un vasto territorio que nunca lo había querido. Atrapado entre la traición de los conservadores que lo despreciaban por liberal y el odio de los liberales que lo despreciaban por invasor.
La presión para demostrar su autoridad, para probar que no era un rey de opereta, se volvió insoportable. En esta soledad, su ideología liberal comenzó a deformarse, a agrietarse bajo el peso de la desesperación. Fue en este vacío de poder y legitimidad donde la primera pista de la verdad oculta comenzó a tomar forma. La necesidad de una justificación, por brutal que fuera, para reafirmar un poder que se le escapaba de las manos como arena fina. Pero lo que no sabía era que sus propios hombres de confianza estaban a punto de entregarle esa justificación en bandeja de plata, una mentira tan perfecta que su mente, ávida de orden, la aceptaría como una verdad absoluta. El origen de este dilema fatal se encuentra en el viaje mismo a través del Atlántico, una travesía que fue tanto física como ideológica. A bordo del Novara, mientras el barco surcaba las aguas azules, Maximiliano se sumergía en libros sobre botánica mexicana y manuales de buen gobierno. El olor a salitre y a madera vieja del buque era el perfume de un nuevo comienzo. Él y Carlota soñaban en voz alta con un imperio modelo, una fusión perfecta entre la sofisticación europea y la riqueza cultural mexicana. Su cosmovisión era la de un utopista. Creía firmemente en la capacidad de la razón y la benevolencia para moldear la realidad. Pero la delegación de conservadores mexicanos que lo acompañaba, liderada por figuras como José María Gutiérrez de Estrada, tenía una agenda muy diferente. Le mostraban mapas adulterados, informes exagerados sobre el apoyo popular y cartas de adhesión de cientos de pueblos que en realidad estaban bajo el control de las guerrillas juaristas. Le hablaban de un México católico y anhelante de orden, omitiendo deliberadamente la feroz ideología republicana que se había forjado en décadas de lucha por la independencia y la reforma. Esta manipulación inicial fue la semilla del desastre. Maximiliano, un hombre de honor según los códigos de la nobleza europea, no podía concebir una mentira de tal magnitud. Su propia estructura mental, su creencia en la palabra y el honor de sus pares le impidió ver la verdad. Cuando desembarcó, esperaba multitudes aclamándolo, pero encontró un silencio cauteloso, miradas de recelo y una tierra mucho más compleja y hostil de lo que jamás había imaginado. El primer golpe de realidad fue brutal. El paraíso prometido era un campo de batalla, y él no era un salvador, sino el símbolo de una nueva conquista. Una vez instalado en el castillo de Chapultepec, Maximiliano intentó gobernar según sus principios, sin entender que esos mismos principios eran una afrenta para ambos bandos del conflicto mexicano. El sol de la mañana iluminaba sus salones de trabajo, donde, con energía febril, redactaba leyes sobre la jornada laboral de los peones, decretaba la educación pública gratuita y diseñaba amplios bulevares para la Ciudad de México al estilo de París. Se sentía un modernizador, un reformista que continuaba la obra que el propio Juárez, en su opinión, había sido incapaz de consolidar por culpa de la guerra. Esta ideología, la del despotismo ilustrado, lo hacía completamente ciego a la principal objeción de sus enemigos: su legitimidad. Para los republicanos, no importaba cuán justas fueran sus leyes. Eran las leyes de un usurpador impuestas por bayonetas francesas. El general Mariano Escobedo, uno de los líderes militares juaristas más tenaces, lo expresó claramente en una carta interceptada. No luchamos contra un hombre, luchamos contra un principio, el principio de la intervención extranjera en los asuntos de nuestra patria. El aire en las montañas de la sierra, donde operaban los guerrilleros, olía a libertad y a pólvora. Para ellos, Juárez no era solo un hombre, era la encarnación de la soberanía nacional,
un concepto que Maximiliano, con su educación multinacional y su linaje imperial, simplemente no podía comprender en toda su profundidad. Su propia identidad estaba ligada a una dinastía, no a una nación. Esta brecha fundamental en sus cosmovisiones hacía que cualquier posibilidad de reconciliación fuera una quimera. La tragedia de Maximiliano es que intentó ser el emperador que México necesitaba en tiempos de momentos sin darse cuenta de que era el líder que México no quería en tiempos de guerra. Este choque de visiones del mundo fue el terreno fértil donde se sembró la discordia que llevaría al Decreto Negro. Maximiliano, en sus esfuerzos por ser un monarca conciliador, organizaba recepciones en palacio donde invitaba por igual a viejos aristócratas conservadores y a liberales moderados que estaban dispuestos a colaborar con el imperio. El ambiente en estas veladas era tenso, cargado de una cortesía gélida. El tintineo de las copas de cristal y el aroma de la cocina francesa no podían ocultar las miradas de desprecio y los susurros en las esquinas. Los conservadores se sentían ultrajados por la presencia de sus antiguos enemigos, a quienes consideraban herejes y traidores. Su ideología era dogmática y excluyente. Para ellos, el poder era un derecho divino que no debía compartirse. Veían las políticas liberales de Maximiliano no como un intento de unificación, sino como una claudicación, una traición a la causa sagrada por la que habían luchado. Por otro lado, los liberales que acudían a Palacio eran vistos por los juaristas como colaboracionistas, debilitando la resistencia desde dentro. Cada gesto de Maximiliano, cada ley que promulgaba, en lugar de cerrar la brecha, la ensanchaba. Estaba creando una tercera vía en un país que solo entendía el lenguaje de dos bandos irreconciliables. La ideología de la moderación y el consenso, tan valorada en los salones europeos, era percibida en el contexto de la guerra mexicana como debilidad y falta de convicción. Él creía estar construyendo puentes, pero en realidad estaba parado en medio de un campo minado, y cada paso que daba solo lo acercaba más a la inevitable explosión. A medida que la guerra civil estadounidense llegaba a su fin en 1865, un nuevo actor entraba en escena con una fuerza decisiva, alterando por completo el equilibrio de poder. El gobierno de los Estados Unidos, que durante 4 años había estado consumido por su propio conflicto interno, ahora podía volver su atención hacia el sur. La presencia de un imperio europeo, apoyado por Francia en su frontera, era una violación directa de la doctrina Monroe, un pilar fundamental de su política exterior. La ideología expansionista y de esfera de influencia estadounidense no podía tolerar semejante desafío. Washington comenzó a ejercer una presión diplomática inmensa sobre París, exigiendo la retirada de las tropas francesas. Al mismo tiempo, permitían que armas y voluntarios cruzaran la frontera para unirse a las fuerzas de Juárez, proporcionando un apoyo logístico que revitalizó la resistencia republicana. Maximiliano, desde su palacio, observaba con creciente ansiedad cómo su protector, Napoleón III, comenzaba a vacilar. El emperador francés era un pragmático. Su sueño de un imperio latinoamericano se desvanecía ante la realidad de una posible guerra con los Estados Unidos y la creciente amenaza de Prusia en Europa. El apoyo que antes parecía incondicional se convirtió en un goteo, y las cartas que llegaban de París eran cada vez más frías y distantes. Maximiliano sintió un nudo en el estómago, la sensación física de que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. Estaba empezando a comprender la cruda verdad. Para Napoleón III, él y su imperio mexicano no eran más que una pieza prescindible en un juego de ajedrez global, una pieza que estaba a punto de ser sacrificada para salvar al rey. Esta toma de conciencia lo llenó de una
Amarga resolución. Si iba a sobrevivir, tendría que hacerlo por sus propios medios, demostrando una fuerza que hasta ahora no había necesitado. El choque cultural no se limitaba a la política, se manifestaba en cada aspecto de la vida cotidiana, creando un abismo de incomprensión. La corte de Maximiliano era una burbuja de etiqueta vienesa en el corazón de México. Se escuchaba más alemán y francés que español en los pasillos de Chapultepec. Carlota, con su energía incansable, intentaba organizar obras de caridad y bailes de sociedad, siguiendo el modelo de las emperatrices europeas, sin entender que para la mayoría de los mexicanos esas frivolidades eran un insulto en medio de una guerra civil. La cosmovisión de la pareja imperial era eurocéntrica. Veían a México como un lienzo en blanco sobre el cual podían pintar su obra maestra civilizatoria. Comisionaron estudios sobre la flora y la arqueología del país, pero desde una perspectiva extractiva, como un científico que cataloga a una especie exótica, no como alguien que intenta comprender el alma de un pueblo. Esta actitud, aunque bien intencionada, era profundamente paternalista. Por el contrario, la ideología de la resistencia juarista se nutría de un profundo arraigo a la tierra y a la identidad nacional. Los soldados republicanos eran en su mayoría campesinos e indígenas que luchaban con un fervor que los ejércitos profesionales franceses no podían igualar. Su lucha no era por un concepto abstracto de gobierno, sino por su milpa, por su pueblo, por el derecho a definir su propio destino, el gusto amargo de la tierra, el olor a humo de leña en los campamentos, el sonido de las canciones populares que hablaban de libertad. Esa era la esencia de su causa. Maximiliano, con su refinamiento y sus sueños de ópera y museos, nunca pudo conectar con esa realidad visceral. La brecha entre el concepto de orden y progreso importado y la lucha por la soberanía y la tierra era infranqueable. A esta creciente tensión se sumó una atmósfera de traición que se espesaba como la niebla. Maximiliano se encontraba cada vez más rodeado de hombres cuyas lealtades eran, en el mejor de los casos, dudosas. Sus generales franceses, liderados por el mariscal Bazaine, operaban con su propia agenda, a menudo ignorando las órdenes del emperador. Su principal objetivo era asegurar los intereses de Francia, no consolidar el trono de Maximiliano. Realizaban pactos secretos con líderes locales, buscaban ganancias personales y mostraban un abierto desdén por la autoridad del monarca austriaco. El emperador podía sentir la tensión en sus hombros cada vez que se reunía con su Estado Mayor. Sus sonrisas eran forzadas, sus informes evasivos. A su vez, los políticos conservadores mexicanos que formaban su gobierno conspiraban constantemente en las sombras. Decepcionados por su liberalismo, trabajaban para socavar sus reformas, filtraban información a la prensa opositora y fomentaban la desconfianza entre el emperador y sus pocos aliados genuinos. La ideología de estos hombres era la del poder a cualquier costo. Habían apoyado a Maximiliano como un medio para un fin, y ahora que ese medio no les servía, estaban dispuestos a desecharlo. Esta red de engaños convirtió la corte en un nido de víboras. Maximiliano, un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo, se vio sumido en la paranoia. No sabía en quién confiar. Cada consejo que recibía podía ser una trampa, cada palabra de apoyo, una mentira. Moctezuma se encontraba ante una encrucijada que definiría el futuro de su vasto imperio, una decisión cargada de implicaciones cósmicas que lo atormentaba. Su cosmovisión, tan arraigada, chocaba con la audacia de los recién llegados, creando un abismo de incomprensión. Pero al considerar esta revelación parcial, ¿qué harías tú en su lugar, siendo el líder de toda una civilización ante lo desconocido, una traición inminente y la disyuntiva de tu propia fe?
Deja tu opinión en los comentarios y dime desde qué país de nuestra América me estás acompañando en esta jornada para que juntos exploremos cómo estas antiguas decisiones, influenciadas por creencias profundas, aún moldean nuestras realidades actuales. El laberinto de traiciones se volvía cada vez más complejo. Una de las figuras clave en este drama fue el coronel Charles-Louis Dupin, un oficial francés conocido por su brutalidad y su eficacia en la contrainsurgencia. Dupin había implementado en las zonas rurales de México una táctica de tierra quemada, ejecutando a prisioneros sin juicio y aterrorizando a la población civil para cortar el apoyo a la guerrilla. Sus métodos eran la antítesis de la imagen de monarquía civilizada que Maximiliano quería proyectar. Sin embargo, hombres como Dupin eran defendidos por el mariscal Bazaine y los consejeros más reaccionarios de la corte, quienes argumentaban que la guerra no se podía ganar con guantes de seda. La ideología que defendían era la del pragmatismo cruel. El fin justifica los medios. Le presentaban a Maximiliano informes que minimizaban la brutalidad y maximizaban los resultados, describiendo las masacres como acciones de pacificación necesarias. Maximiliano, atrapado entre su conciencia liberal y la presión por obtener victorias militares, se encontraba en un dilema moral constante. Sentía una repulsión física ante las historias de crueldad que le llegaban, pero al mismo tiempo, la lógica militarista de sus generales parecía la única salida a una guerra que se estaba estancando. Esta tensión interna lo estaba desgastando, abriendo fisuras en su armadura ideológica. Estaba siendo empujado, paso a paso, a aceptar una lógica que iba en contra de su propia naturaleza. La existencia de hombres como Dupin y la justificación de sus actos por parte del alto mando normalizó la violencia y preparó el terreno psicológico para que una medida tan extrema como el Decreto Negro pudiera ser considerada no como una atrocidad, sino como una simple extensión de las tácticas que ya se estaban aplicando en el campo de batalla. La presión externa también se intensificaba, actuando como un catalizador para la tragedia. A medida que las tropas francesas comenzaban su retirada gradual, los republicanos de Juárez, envalentonados, lanzaron una serie de ofensivas exitosas, recuperando ciudades clave en el norte del país. Cada victoria juarista era una humillación para el imperio. Las noticias llegaban a la Ciudad de México como martillazos, cada una astillando un poco más la frágil autoridad de Maximiliano. La prensa internacional, especialmente la estadounidense, pintaba su régimen como un fracaso, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Esta percepción de debilidad era intolerable para el emperador. Su ideología monárquica se basaba en la idea de la fuerza, la estabilidad y el control. Ser visto como un títere impotente que perdía su reino a manos de bandidos era la máxima deshonra. Sus consejeros conservadores explotaron esta vulnerabilidad. Le decían que la única forma de detener la marea republicana y de ganarse el respeto de las potencias mundiales era a través de una demostración de poder inequívoca. Argumentaban que la clemencia que había mostrado hasta entonces solo había servido para envalentonar al enemigo. Una nación no se gobierna con poemas y estudios botánicos, Majestad, le dijo uno de ellos, su voz goteando desdén. Se gobierna con fuego y acero. El ambiente en el Consejo de Gobierno se volvió sofocante. Cada reunión era una sesión de tortura psicológica donde se le instaba a abandonar sus escrúpulos. Maximiliano sentía cómo sus defensas morales se erosionaban, cómo la desesperación lo empujaba hacia un abismo del que intuía que no habría retorno. El escenario para la manipulación final estaba listo. Es en este contexto de aislamiento, traición y desesperación que debemos analizar la jornada interna de Maximiliano.
el viaje que lo llevó de idealista a verdugo, sus cartas personales a su hermano, el emperador Francisco José de Austria, y a su esposa Carlota durante sus viajes, revelan a un hombre atormentado. Se quejaba amargamente de la duplicidad de sus ministros, de la arrogancia de los generales franceses y de la incomprensión de los mexicanos. En una carta, describe la sensación de caminar por los jardines de Chapultepec, sintiendo el aroma de las flores que tanto amaba, pero percibiendo en el aire una fragancia de melancolía y fatalidad. Su ideología liberal, que había sido su brújula moral, ahora le parecía inadecuada para la brutal realidad que enfrentaba. Comenzó a convencerse de que, para salvar su proyecto utópico, primero debía extirpar el cáncer de la anarquía republicana. Esta metáfora médica se vuelve recurrente en sus escritos. Se veía a sí mismo no como un opresor, sino como un cirujano que debía realizar una operación dolorosa, pero necesaria para salvar al paciente. Esta racionalización fue crucial. Le permitió distanciarse emocionalmente de la violencia que estaba a punto de desatar. No estaba matando patriotas, estaba limpiando el cuerpo social de elementos criminales. Esta transformación psicológica, este autoengaño, fue alimentado deliberadamente por su círculo más íntimo, quienes entendieron que la única forma de hacer que Maximiliano traicionara sus propios principios era convenciéndolo de que lo hacía en nombre de un bien mayor. La tragedia no es que se convirtiera en un monstruo, sino que lo convencieron de que la monstruosidad era un acto de amor por México. Y entonces llegó la pieza final del rompecabezas, el elemento revelador que desataría el infierno. Un día de finales de septiembre de 1865, sus consejeros más reaccionarios, entre ellos el ministro Teodosio Lares, solicitaron una audiencia urgente. Entraron en su despacho con rostros sombríos y solemnes, portando un documento que olía a cera de lacre y a mentira. Era un supuesto informe militar francés, con sellos y firmas que parecían auténticos. El documento, que décadas más tarde se descubriría en archivos militares en Viena como una falsificación deliberada, afirmaba categóricamente que Benito Juárez, el símbolo viviente de la resistencia, había abandonado el territorio mexicano. Según el informe, Juárez había cruzado la frontera hacia El Paso, en Estados Unidos, buscando asilo y dando por perdida la lucha. La resistencia, concluía el texto, ya no era un ejército organizado que representaba una causa política legítima. Se había desintegrado en grupos esparcidos de 1,200 bandoleros y criminales sin causa que solo se dedicaban al pillaje. Para Maximiliano, esta noticia fue una revelación. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de alivio y sombría determinación. Si Juárez se había ido, la guerra política había terminado. Sus enemigos ya no eran soldados, sino delincuentes comunes. Y aquí es donde su ideología liberal europea le tendió la trampa final. Para un hombre de su formación, la guerra tiene reglas, se combate contra ejércitos, se toman prisioneros. Pero la criminalidad, el bandolerismo, es una plaga que debe ser erradicada sin piedad para que la sociedad civilizada pueda florecer. La mentira era tan perfecta, tan ajustada a sus prejuicios y a su desesperada necesidad de una solución, que nunca dudó de su veracidad. Sus consejeros le habían dado la justificación moral que necesitaba. Al reclasificar a sus oponentes políticos como meros bandidos, el camino hacia el Decreto Negro quedó despejado en la mente de Maximiliano. Ya no se trataba de una guerra civil, sino de una operación de seguridad pública a gran escala. La lógica que sus consejeros le presentaron era simple y brutal. Si estos hombres ya no son combatientes de una causa legítima, no merecen la protección de las leyes de la guerra. No son prisioneros políticos, son criminales capturados en flagrancia.
Por lo tanto, un juicio sumario y una ejecución inmediata no solo son legales, sino necesarios para restaurar el orden y disuadir a otros de seguir por el camino del crimen. Esta distorsión de la realidad, impulsada por una ideología de orden a cualquier precio, fue la clave que le permitió firmar el decreto sin sentir que estaba cometiendo un crimen de guerra. En sus cartas a Carlota, escritas en las noches previas y posteriores a la firma, no hay rastro de culpa tiránica. En cambio, se describe a sí mismo con una angustia casi mesiánica, como un médico forzado a amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo del paciente. Estaba tan inmerso en su propia visión del mundo, en su autoproclamada misión civilizadora, que se volvió completamente ciego a la humanidad de sus víctimas. No veía a padres, hijos y patriotas luchando por su tierra. Veía el caos abstracto que necesitaba ser ordenado, la enfermedad que debía ser curada. En su mente distorsionada, el decreto negro no fue un acto de tiranía, sino una medida sanitaria, la trágica pero inevitable consecuencia de su ideología de progreso impuesto. La pluma finalmente cayó sobre el papel y con ella un imperio y un hombre sellaron su condena. La tinta del decreto negro aún no se había secado y la tensión en todo el territorio mexicano alcanzó un punto de ebullición. El aire, ya pesado por la guerra, pareció cargarse de una nueva electricidad, una furia silenciosa que se extendía de pueblo en pueblo. Maximiliano, creyendo que había dado un golpe maestro que pondría fin a la resistencia, esperaba informes de rendiciones masivas. En cambio, lo que recibió fue un silencio ominoso, seguido por noticias de una violencia aún más encarnizada. Lejos de pacificar el país, el decreto se convirtió en el grito de guerra más poderoso de los republicanos. El documento, que ordenaba la ejecución en 24 horas de cualquier persona capturada portando armas contra el imperio, fue impreso y distribuido por los juaristas como prueba irrefutable de la tiranía del invasor. El sangre de los primeros ejecutados, a menudo jóvenes campesinos y líderes locales respetados, se convirtió en el combustible que avivó las llamas de la rebelión. Familias enteras que se habían mantenido neutrales ahora se unían a la causa republicana, movidas por el dolor y la sed de venganza. Maximiliano, desde la distancia aséptica de su palacio, leía los informes con una creciente confusión. Su ideología racionalista no le permitía comprender esta reacción. ¿Por qué la erradicación del crimen generaba más crimen? No podía ver que lo que él llamaba bandidos, el pueblo los llamaba héroes. La preparación para la gran revelación no fue la aparición de una nueva verdad, sino el colapso total de su propia verdad, el desmoronamiento de la realidad fabricada en la que había basado su decisión más brutal. La confrontación final no sería contra un ejército de bandidos, sino contra una nación entera unida en su contra por el mismo acto que debía dividirla. La confrontación central, el momento donde la verdad explosiva se reveló en toda su crudeza, no fue un debate en un salón, sino un asedio brutal. El clímax se desarrolló en la ciudad de Querétaro en 1867. Allí, el emperador caído, abandonado por los franceses y traicionado por muchos de sus supuestos aliados mexicanos, libró su última y desesperada batalla. La ciudad, rodeada por las fuerzas abrumadoras del general republicano Mariano Escobedo, se convirtió en una tumba de polvo y hambre. El olor a pólvora se mezclaba con el hedor de la enfermedad. Maximiliano, en un último gesto de honor quijotesco, luchaba codo a codo con sus soldados, compartiendo sus escasas raciones y durmiendo sobre la tierra dura, pero el asedio de 72 días selló su destino.
La revelación final no llegó en forma de documento, sino en la figura de un hombre, el coronel Miguel López, uno de sus oficiales de mayor confianza, quien a cambio de su vida abrió las puertas de la ciudad a los republicanos en la noche del 14 de mayo. La traición fue un golpe físico para Maximiliano, un dolor más agudo que cualquier herida de bala. En ese instante, mientras era capturado en la oscuridad, la verdad oculta se le presentó de forma demoledora. El mundo no operaba bajo los códigos de honor y la lógica racional en los que él creía. La lealtad era una mercancía y su ideología de monarca benevolente había sido una fantasía. La verdad explosiva fue el simple y brutal hecho de que su imperio, sus leyes, su decreto y su propia vida se basaban en una red de mentiras que ahora se derrumbaba sobre él. El eco de esas decisiones resonó por todo Tonalá, marcando un antes y un después para innumerables vidas. Guzmán, con su pragmatismo cruel y su ideología de mano dura, no solo consolidaba su poder, sino que sentaba las bases de un nuevo orden, un legado que aún hoy podemos sentir. Si esta impactante revelación te ha dejado sin aliento y te ha hecho ver la historia con otros ojos, comprendiendo las ideologías que la impulsaron, dale me gusta ahora, porque necesitamos que estas verdades profundas sean conocidas por más personas. Y comparte este video con quien, como tú, busca comprender las raíces de nuestra América y la complejidad de nuestro pasado. La reacción a la captura de Maximiliano fue un terremoto político y emocional que sacudió a México y al mundo. Para los soldados republicanos, que habían luchado durante años en condiciones infrahumanas, la visión del emperador prisionero, cubierto de polvo y con la mirada perdida, fue un momento de catarsis indescriptible. Un suspiro colectivo de alivio y triunfo recorrió sus filas. Habían vencido no solo a un hombre, sino a la poderosa Francia y a la idea misma de la intervención europea. Para los conservadores que aún quedaban, la noticia fue el apocalipsis. Su mundo, el de los privilegios y el orden divino, se había extinguido para siempre. Pero el desdoblamiento más inesperado vino de las capitales europeas. Las casas reales, desde Viena hasta Londres, que habían visto con indiferencia o incluso con desdén la aventura mexicana de Maximiliano, ahora clamaban por su vida. Figuras como la reina Victoria y el escritor Víctor Hugo enviaron telegramas a Benito Juárez, apelando a la clemencia y a la magnanimidad del vencedor. Juárez, sin embargo, se enfrentaba a un dilema monumental. Su propia ideología liberal abogaba por el Estado de Derecho y la abolición de la pena de muerte. Pero la presión de su pueblo y de sus generales era inmensa. El decreto negro había dejado una cicatriz demasiado profunda. Miles de familias exigían justicia, no piedad. Juárez comprendió que perdonar a Maximiliano sería visto como una traición a sus propios mártires y una señal de debilidad que podría incitar futuras rebeliones. La vida del emperador se convirtió en un símbolo. Para Europa era una cuestión de honor dinástico. Para México era una cuestión de soberanía y justicia histórica. La nueva verdad que emergía era que el destino de un hombre ya no le pertenecía. Se había convertido en la piedra angular sobre la que se consolidaría o se fracturaría la nueva república. El juicio de 1900, Maximiliano en el Teatro Iturbide de Querétaro, fue el escenario final, donde las ideologías en conflicto se enfrentaron cara a cara. No fue un juicio de espadas, sino de palabras que pesaban como plomo. La atmósfera en la sala era sofocante, el aire viciado por el calor y la tensión. El fiscal, Manuel Aspiros, acusó a Maximiliano no solo de ser un usurpador extranjero, sino de crímenes contra el pueblo mexicano, citando el decreto negro como la prueba principal de su tiranía.
Cada víctima mencionada era como un clavo más en el ataúd del emperador. Maximiliano, junto a sus leales generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, escuchaba la traducción con una dignidad trágica. Cuando le tocó defenderse, no lo hizo como un invasor, sino como un monarca legítimo, argumentando que había sido llamado por una parte del pueblo mexicano, aunque fuera una farsa, y que había aceptado el trono de buena fe. Defendió el decreto negro no como un acto de crueldad, sino como una medida dura, pero necesaria para traer la paz a una nación que, según él, estaba consumida por la anarquía. Su discurso, pronunciado en un español vacilante, fue la manifestación final de su ceguera ideológica. Nunca entendió que desde la perspectiva mexicana, su búsqueda de la paz era una guerra de conquista. El tribunal militar, tras una breve deliberación, lo encontró culpable y lo sentenció a muerte. La sentencia no fue solo el fin de un hombre, fue la declaración de principios de una nación. México nunca más sería patrimonio de nadie. Esas palabras, pronunciadas en el corazón de un México victorioso, resonarían como la afirmación definitiva de su soberanía. El 19 de junio de 1867, el sol de la mañana se alzaba sobre el Cerro de las Campanas, iluminando una escena de una solemnidad sombría. 3 cruces marcaban el lugar donde el emperador y sus 2 generales enfrentarían al pelotón de fusilamiento. Maximiliano caminó hacia su muerte con una calma que impresionó a sus verdugos. El aire olía a tierra seca y a la pólvora inminente. Se negó a que le vendaran los ojos queriendo mirar de frente a su destino. En un último gesto de nobleza, le dio al oficial al mando unas monedas de oro, pidiéndole que apuntaran bien a su corazón para no desfigurarle el rostro, para que su madre pudiera verlo por última vez. Sus últimas palabras, pronunciadas con voz clara y firme, fueron la ironía final de su trágica historia. Perdono a todos y pido a todos que me perdonen, que mi sangre, que está a punto de ser vertida, sea para el bien de este país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Murió aclamando al mismo país que nunca lo aceptó y a la independencia que él mismo había violado. El desfecho inmediato fue un silencio atronador, seguido por el eco de los disparos que resonaron en todo el mundo. Su ejecución marcó el fin audaz y sangriento de la interferencia europea en el continente americano. Para México fue mucho más. Fue el bautismo de fuego de la República, un trauma fundador, pero también la consolidación definitiva de la identidad nacional. Las consecuencias invisibles, sin embargo, fueron más profundas. Una cicatriz de desconfianza hacia el extranjero y una compleja relación con su propio pasado, sembrando las semillas de un debate que perdura hasta hoy sobre justicia, soberanía y el verdadero significado de la patria. Tras la ejecución en el Cerro de las Campanas, una nueva realidad se impuso sobre México con la fuerza de un hecho consumado. Benito Juárez entró triunfante en la capital, no como el líder de una facción, sino como el presidente indiscutible de una república unificada por la sangre de sus mártires. La nueva orden política se cimentó sobre las ruinas del imperio. Se restauró la Constitución de 1857. Se reafirmó la separación entre la Iglesia y el Estado y se emprendió la difícil tarea de reconstruir una nación devastada por casi una década de guerra ininterrumpida. El olor a victoria en las calles de la Ciudad de México era palpable, pero también lo era el aroma de la incertidumbre, la revelación de la verdad oculta detrás del imperio, que no era más que un peón en un juego geopolítico sostenido por la mentira y la fuerza bruta, influyó profundamente en esta transición. La nueva configuración ideológica de México se forjó en una desconfianza casi instintiva hacia cualquier forma de poder extranjero y en una exaltación del nacionalismo como valor supremo. El liberalismo juarista, antes una ideología de élites,
se convirtió en la doctrina oficial del Estado, aunque la persistencia de las antiguas creencias y las profundas divisiones sociales continuaron siendo un desafío monumental. La era del Segundo Imperio Mexicano había terminado, pero su fantasma seguiría rondando la política del país, sirviendo como un recordatorio perpetuo de los peligros de la intervención y la fragilidad de la soberanía. La reconstrucción no sería solo de edificios y caminos, sino de la confianza y de la propia alma de una nación que había tenido que matar a un príncipe para poder ser ella misma. El impacto de este breve pero sangriento episodio se extendió mucho más allá de las fronteras de México, dejando cicatrices en el tiempo y afectando a generaciones futuras en toda Hispanoamérica. La audaz ejecución de un archiduque europeo, un Habsburgo, envió una onda de choque a través del Atlántico. Demostró que las naciones del Nuevo Mundo ya no eran colonias pasivas dispuestas a aceptar los designios de las viejas potencias. Para muchos latinoamericanos, la victoria de Juárez fue una fuente de inspiración, un símbolo de la resistencia y la dignidad frente al imperialismo. Sin embargo, el evento también dejó un legado de complejidad y trauma. La figura de Maximiliano se convirtió en un arquetipo ambiguo en la memoria colectiva. Para algunos sigue siendo el invasor, el tirano del Decreto Negro. Para otros es una figura romántica y trágica, el emperador ingenuo, un idealista cuyas buenas intenciones fueron devoradas por una realidad que no comprendía. Esta dualidad refleja la formación de nuevas identidades en el crisol del conflicto. El mestizaje cultural y político se aceleró, pero también lo hicieron las tensiones entre los criollos que habían apoyado al imperio, los mestizos que formaban el grueso del ejército republicano y los pueblos indígenas cuyas tierras y culturas seguían en disputa. Las ideologías heredadas de este conflicto, el nacionalismo acérrimo, el liberalismo centralista y el conservadurismo latente, continuarían chocando y moldeando los destinos de México y de otras naciones hispanoamericanas durante el siguiente siglo, demostrando que las heridas de la historia, aunque cicatricen, nunca desaparecen del todo. La reflexión sobre la transformación que sufrió México y las lecciones no aprendidas de este episodio resuenan con una fuerza particular en el presente. El legado inmediato del imperio de Maximiliano fue la consolidación de un Estado-nación fuerte y centralizado bajo la figura de Juárez. Sin embargo, esta victoria también tuvo su lado oscuro. El liberalismo triunfante a menudo se impuso con la misma dureza que había criticado, marginando a las comunidades indígenas y concentrando el poder en una nueva élite. La ideología del orden y progreso, que Maximiliano intentó imponer desde un trono, fue adoptada más tarde por dictadores como Porfirio Díaz, quien justificó su autoritarismo en nombre de la modernización, demostrando que las ideas pueden ser más peligrosas y persistentes que los hombres. La lección fundamental, y quizás no del todo aprendida, es la advertencia sobre los peligros de las utopías impuestas. La historia de Maximiliano es el ejemplo perfecto de cómo las ideologías más nobles, ya sea el liberalismo monárquico, el republicanismo autoritario o cualquier otra doctrina que se crea poseedora de la verdad absoluta, pueden convertirse en herramientas de opresión cuando se aplican con ceguera, arrogancia y desprecio por la realidad y la voluntad de un pueblo. Nos deja una pregunta incómoda que sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces, en nombre del progreso, la seguridad o la civilización, se han justificado actos de brutalidad en nuestra América Latina?
La sombra del decreto negro es larga y nos obliga a examinar críticamente las justificaciones ideológicas que se usan para ejercer el poder, recordándonos que el camino al infierno, a menudo, está pavimentado con las mejores intenciones. Damos un salto en el tiempo, desde el eco de los fusiles, en el cerro de las campanas, hasta el bullicio de nuestras ciudades hispanoamericanas hoy. El drama de Maximiliano de Habsburgo puede parecer una reliquia del siglo XIX, un cuento de príncipes y emperadores lejanos. Sin embargo, la verdad que perdura es que este episodio, con toda su complejidad y sus verdades ocultas, sigue siendo una clave fundamental para entender quiénes somos. La tensión entre la soberanía nacional y la influencia extranjera, el debate entre modelos de desarrollo impuestos desde fuera y soluciones nacidas de nuestra propia realidad, la lucha por definir una identidad que es a la vez indígena, europea y mestiza. Todos estos son ecos directos del conflicto que enfrentó a Juárez y a Maximiliano. La ideología del Salvador externo, alguien que vendrá de fuera a arreglar nuestros problemas, es una tentación que ha resurgido una y otra vez en nuestra historia, a menudo con resultados desastrosos. La historia del emperador austriaco nos enseña la brutal lección de que no hay atajos para la construcción de una nación. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que fuimos capaces de producir tanto a los conservadores que buscaron un rey extranjero como a los liberales que lo fusilaron en nombre de la patria. Esa dualidad, esa contradicción vive en nosotros. El decreto negro no es solo un documento antiguo, es un símbolo eterno del peligro que surge cuando el poder se aísla de la realidad, cuando una ideología se vuelve tan ciega que justifica la crueldad en nombre de un bien abstracto. La sangre derramada en esa guerra no fue en vano, sino sirve para recordar que la verdadera soberanía reside en la capacidad de un pueblo para forjar su propio destino, con todos sus errores y aciertos, porque esas complejas decisiones de hace siglos, gestadas en el crisol de ideologías chocantes, siguen tejiendo la trama de quiénes somos como pueblos latinos hoy. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo eventos tan lejanos y las verdades ocultas detrás de ellos, junto con las cosmovisiones que los justificaron, siguen influyendo en tu vida y en tu entorno, en nuestra cultura, en nuestra política? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te ayudó a conectar mejor con nuestras raíces y a comprender nuestra identidad con mayor profundidad, desde la perspectiva de las ideas que la moldearon, compártela con otros latinos que también buscan entender su verdadera y profunda historia. Solo al mirar nuestro pasado con honestidad y desvelar sus secretos, así como las mentalidades que los crearon, podemos construir un futuro con mayor conciencia y resiliencia.